Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de España. En el programa de hoy tenemos con nosotros desde Cartagena al fundador de la Asociación de Héroes de Cavite, Ángel Benzal. Saludos, Ángel. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias por la oportunidad de darme para hablar de la asociación, de Hispanidad y de la leyenda negra. Muchas gracias. Ángel, me puse en contacto con él recientemente porque me llamó mucho la atención la Asociación Héroes de Cavite, que sí que es verdad que la había visto alguna vez por YouTube, pero no había caído, no había reparado exactamente en lo que era. Había visto algún vídeo, pues que te sale muchas veces en sugerido, me había parecido interesante, pero no sabía realmente que era una asociación cultural, no sabía qué era Héroes de Cavite. Cuéntanos, Ángel, ¿qué es Héroes de Cavite? Bueno, Héroes de Cavite es una herramienta a favor de la hispanidad, a favor de la lucha contra la leyenda negra, esa lucha cultural que tenemos con muchas otras asociaciones, personas, y bueno, desde Héroes de Cavite intentamos dar una respuesta coordinada a la hora de sumar personas en favor de la hispanidad, en sumar personas que quieran dar la batalla en el aspecto histórico, en la leyenda negra que tanto nos limitó en el pasado y nos sigue limitando ahora, ¿no? Nos sigue pesando esa leyenda negra. Y bueno, Héroes de Cavite se presenta 2 semanas antes del estado de alarma en España. Es una asociación relativamente joven, pero bueno, que hemos llevado bastante tiempo, llevamos un tiempo bastante intenso, ¿no? Lo que has comentado, ¿no? Tenemos muchos vídeos en redes sociales, porque hacemos conferencias, sobre todo los viernes, ahora los viernes por la noche, alguna vez también los domingos. Tenemos también un canal para jóvenes que lo llevan otros compañeros a través de Twitch. Y bueno, organizamos un gran evento como es Hispanidad Cartagena, que suelen ser, el primer año lo hicimos alrededor de 10 días. Sí, perdón. Sí. Y bueno, ya el segundo año pues lo hicimos algunos menos, pero bueno, también muy, muy intenso. Contamos con ponentes nacionales, internacionales, locales. Por ejemplo, Alfonso Borrego, lo conocimos ahí, bueno, yo ya lo conocía, pero se dio a conocer en parte el descendiente de Jerónimo, el presidente del Camino Real Tierra Adentro, se dio a conocer en el evento Hispanidad Cartagena, ¿no? Marcelo Gullo, Patricio Non, Javier Esparza, Luis Gorrochategui, Santiago Remesilla. Bueno, muchísima gente pasa por ese evento y bueno, también organizamos actividades relacionadas con el idioma español, como el evento que organizamos en abril en Santo Domingo de Silos, una de las cunas, Burgos, una de las cunas de nuestro idioma, y también a nivel internacional porque estamos presentes en más de 20 provincias de España, tenemos capacidad organizativa, también en algunos países de Europa y en toda, no solamente Hispanoamérica, sino también Estados Unidos y Filipinas, ¿no? Tenemos capacidad organizativa, incluso en Filipinas estamos enseñando de forma gratuita español a los filipinos junto con la historia común, ¿no? Que es lo que nos une con América, con Filipinas, con el Sáhara, con Guinea, ¿no? La historia común. ¿Tenéis presencia en Filipinas, me has dicho? Sí, tenemos capacidad organizativa en Filipinas. De hecho, ya hemos hecho alguna reunión. A ver, el filipino no le interesa tanto a lo mejor la historia como sí el idioma, como aprender el idioma, ¿no? Ajá. Laboralmente, por un lado, porque eso le acerca sus raíces, ¿no? De algunos padres o abuelos que les comentaban, ¿no? Que le hablaban sobre España. Y por otro lado, pues también saber 2 lenguas aumenta las posibilidades económicas, ¿no? Y en Filipinas lo tienen claro porque es una realidad. En Estados Unidos intentamos machacar mucho con ese mensaje, a ver si no se pierde en la tercera generación, pero en el caso de Filipinas tienen sobre todo mucho interés en el tema del idioma, pero bueno, también hemos estado con algunos compañeros que también tienen interés en la historia y estamos empezando a trabajar con ellos. ¿Y cómo surge esta asociación? ¿Cuál es el elemento motivador? Bueno, el elemento motivador es qué puedes hacer por tu país, ¿no?
Yo llegó un momento, yo vengo del mundo asociativo, estuve 12 años en una asociación de vecinos, en una federación de asociaciones de vecinos también en la zona de Cartagena. Venía del mundo asociativo y como venía de él, pues es lo que quería aportar a mi país, ¿no? A España en ese momento, lo vi de esa manera. A través de esa iniciativa de qué puedo aportar a mi país, surgió entrar más en contacto con la hispanidad, porque hará, hará alrededor de unos 8 años o así, o algunos más, vi un hecho que me llamó mucho la atención en el País Vasco, de una persona que se la jugó, y yo me planteé, digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer por mi país si esta persona se la está jugando, que está ahí en el País Vasco, en Guipúzcoa? Y digo, si la está jugando, ¿por qué no? Bueno, en Vizcaya, en una zona rural de Vizcaya, ¿por qué no puedo hacer yo algo aquí en Cartagena, que al fin y al cabo yo apenas tengo un riesgo en comparación con esta persona, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por mi país si hay gente que lo está haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues me surgió el interés por intentar organizar una asociación que defendiera la unidad de España y también el hispanismo, que luchara contra la leyenda negra. Y al final se ha girado más a lo que es el hispanismo, la leyenda negra, más que la unidad de España, pero es un tema que también tocamos, igual que el tema medioambiental, que también hemos hecho alguna actividad relacionada con reforestación o limpieza de entornos naturales, ¿no? O sea, nos preocupa mucho el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Intentar dejar nuestra huella, ¿no? en España, en la hispanidad, y dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás, ¿no? Para que ellos puedan continuar con la tarea. Entonces, vuestra labor realmente toca un montón de palos. Es decir, me has dicho que habléis de la deforestación, que tenéis presencia en Filipinas enseñando el idioma español a la gente. Es decir, hacéis un poco de todo. Sí, nos centramos sobre todo en el hispanismo, en la lucha contra la leyenda negra. En el apartado, o sea, nosotros nos presentamos con una asociación de divulgación histórica hispanista que defiende la unidad de España, el artículo 2 de la Constitución española. Y si podemos hacer algo positivo por el país, aquí en el entorno, pues nos surgió la oportunidad de colaborar o liderar, según el caso, algún proyecto medioambiental. Pues, oye, ¿por qué no? Si es en beneficio de España, ¿por qué no vamos a hacerlo, no? Es como al inicio de la pandemia, nos pusimos a coordinar que se considera, coser mascarillas aquí en la zona de la Sierra Minera. Llegamos a tener a 50 voluntarias cosiendo mascarillas y se cosieron más de 15.000 mascarillas, la mayoría para el Servicio Murciano de Salud, ¿no? En un momento en el que la gente estaba muriendo porque no había un material, ¿no? El gobierno no hizo unas gestiones correctas, digamos que no se había potenciado, digamos, la determinada industria nacional, ¿no? Que debería ser de este interés estratégico, como se ha llegado a ver, porque luego viene una crisis y digamos que los países que lo producen pues lo necesitan para ello y, bueno, si tú no lo tienes es tu problema, ¿no? O lo pagas a un precio muy caro o lo pagas y aún pagándolo a lo mejor tarda mucho tiempo en venirte, y resulta que había un ejército de voluntarios aquí en España de personas que han estado cosiendo mascarillas para que no nos contagiáramos, y sobre todo al inicio, que era cuando era el momento más crítico, poniendo dinero de su bolsillo, poniendo su tiempo, haciendo algo por el país, y yo no he visto ningún reconocimiento así generalizado a ella. Se ha intentado ocultar porque no se quiere ver, ¿no? Los fallos, porque el reconocerle a ella pues es reconocer también los fallos que se han cometido, que hay mucha gente que ha muerto por una negligencia política, porque las personas, pues bueno, a lo mejor no tienen la información suficiente, pero un gobierno, digamos, que tiene embajadas, tiene asesores, tiene cientos de asesores, tiene embajadas y sabe realmente lo que estaba pasando en otros sitios, pero no se tomaron medidas. Y entonces fue la sociedad civil, como en otras muchas ocasiones, la que ha dado la cara por el país. Muchas veces pues, hemos visto muchos casos, y yo en este caso pues estoy hablando del caso de las personas que han estado cosiendo mascarillas, que no se les ha reconocido lo que han hecho y que han ayudado a salvar muchísimas vidas de una forma altruista. O sea, estamos al servicio del país. O sea, somos una asociación hispanista de divulgación histórica, pero también estamos al servicio de nuestro país. Al servicio del país. Entonces, ¿vuestra labor es más cultural o realmente pasáis a la acción con cosas, diferentes en general por España, digamos? No, nosotros somos una asociación que somos una asociación de acción, ¿no? O sea, sí, cualquier persona que se meta en nuestra página web verá que no solamente hacemos actividades virtuales, en el sentido, por ejemplo, de conferencias, ¿no?
reuniones o determinadas estrategias, sino que tenemos conferencias físicas que hemos organizado la mitad de la gira que ahora ha hecho Alfonso Borrego por España, la gestiona con nosotros. La de Jorge García, el historiador también Jorge García, también la ha gestionado con nosotros. Eso fue en julio. Ahora vamos a gestionar en exclusiva la gira de Rafael Aita, Capitán Perú, por España. Nosotros, al tener capacidad organizativa en alrededor de 20 provincias de España, pues vamos a ir a 15 provincias. Bueno, en Madrid habrá varias, a lo mejor en Extremadura, en Cáceres, intentaremos que también tener conferencia en Trujillo y en Plasencia, no solamente una en la provincia, pero vamos a estar por muchísimas provincias y bueno, eso al fin y al cabo requiere una capacidad logística, de coordinación humana muy grande y económica, por supuesto, porque la campaña son muchísimos días, estamos hablando de 25 días, ¿no? Entonces, pero bueno, lo merece, la hispanidad lo merece, la defensa de la hispanidad, la lucha contra la leyenda negra lo merece, y consideramos que Rafael Aita es una persona que tiene una proyección enorme, es un gran comunicador, no solamente sabe de lo que habla, sino que lo sabe comunicar, y es uno de los grandes, bueno, ya es una realidad, no es que sea uno de los grandes exponentes del futuro, sino que lo va a ser y ahora mismo también lo es, y nosotros queremos ayudarle en la medida que podamos. Sí, qué duda cabe. Conocí hace tiempo a Rafael Aita. Él fue el primero que entrevistamos aquí en este programa en la segunda temporada, cuando empezamos con las entrevistas, porque este programa tuvo una primera temporada que era un poco, bueno, pues vamos a decir piloto, ¿no? Una primera temporada a ver qué tal cuajaba. A mí me interesaba más el formato podcast que el formato YouTube. Pero bueno, sí que es cierto que YouTube pues te permite subir un vídeo que luego puedes usar el audio y usarlo como podcast, ¿no? Entonces, una de las cosas que empecé haciendo fueron los podcasts, pues un poco por la labor que tú has dicho, con la intención de divulgar la historia de España, porque, bueno, pues supongo que tenemos ahí un sentimiento común y es que lo sufrimos muchos españoles, ¿no? Y es que parece como que nuestra historia ha sido vilipendiada de alguna manera, ¿no? Que tenemos que casi que avergonzarnos de las cosas que han pasado, cuando en realidad la historia de España es una historia increíble. Es una historia apasionante, es una historia que entretiene. Es decir, tú te vas a otros países, tú te vas a estudiar la historia de Letonia y no tiene una historia tan rica y tan buena como la española. O sea, lo que te voy, sin desmerecer a Letonia ni a ningún país. Pero cuando tú estudias historia te encuentras una serie de gestas, una serie de... Bueno, pues que se dan en unos países y en otros no. Entonces la historia de España es una historia especialmente interesante. Me pareció interesante, por ello, empezar a divulgarla, entonces empecé con el formato podcast. Esa primera temporada, pues bueno, estaba empezando y tal, y solamente participaba yo. Pero en esta segunda temporada, que habrás visto más vídeos y tal, de las crónicas de Pax Hispánica, sí. Entonces en esta segunda temporada, pues casi todos son entrevistas y colaboraciones con gente. Por eso también la primera de ellas que se hizo fue precisamente con Capitán Perú, con Rafael Aita. Y nos estuvo hablando de su libro, el cual ya recomendé en su momento, pero vuelvo a recomendar porque no tiene desperdicio, el de Los Incas Hispanos. Es un trabajo que ha hecho espectacular, hablando sobre cómo había nobles incas dentro del Imperio Español, cómo ellos luchaban a favor de España durante la conquista de América y sobre todo durante el proceso independentista, que también precisamente los incas hispanos son los que estaban del lado del bando realista o de la corona española y que por tanto luchaban contra la independencia. Y fueron precisamente los más perjudicados cuando se consiguió la independencia, porque muchos de ellos eran nobles, perdieron todos sus títulos, perdieron todas las cosas que tenían, porque en una república no hay nobles y entre otros motivos también porque se buscaba castigarles a los indígenas, ¿no? Ya vimos algunas declaraciones por ahí que han sacado de Simón Bolívar y hemos estado viendo cómo a lo largo del siglo XIX y XX cómo ha ido empeorando la situación de los indígenas con respecto a, si la comparamos cuando estaban en el Imperio Español, ¿no? Entonces, nada, desde aquí un saludo, dárselo a Rafael Aita, no sé si nos verá. Me consta que nos sigue algunas veces, pero no sé si verá todos los programas. Bueno, si nos está viendo, le damos un saludo y recomendamos a la gente leer su libro porque la verdad que está muy bien. Pero sigamos hablando de Héroes de Cavite. Cuéntame, ¿qué problemas o qué enemigos tenéis como asociación? Si es que tenéis alguno, porque luego al final, cada vez que tomas una iniciativa, te encuentras un montón de gente que parece que le molesta.
Bueno, pero eso, pero eso pasa en cualquier asociación, cualquier persona que esté en una asociación, y además a veces la mayor parte de los problemas vienen de dentro, o sea, de la gente que piensa como tú, se supone, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es en cualquier asociación, organización, siempre, o sea, nunca llega al gusto de todos, ¿no? Siempre habrá gente que quiera hacer las cosas como ellos quieren, ¿no? Y a lo mejor se lo toman a algo personal si no es así, ¿no? Y al final, pues nosotros somos una asociación, tomamos un poco tomamos, digamos, que las decisiones en coordinación, en la junta directiva o en los numerosos grupos de trabajo que vamos formando. Entonces, yo me prefiero quedarme con la gente que suma, porque, a ver, esto es tirarse a la piscina, ¿no? O sea, hay muchísima gente que te dice que es hispanista, que es afín. Siempre puede haber gente tóxica, ¿no? Por todos sitios lo hay. Es poca, es relativamente poca, pero yo creo que merece la pena, porque conoces muchísima más gente que suma que resta, ¿no? Entonces, yo no me arrepiento de haber tomado la decisión. Lógicamente, a veces pues hay días mejores, hay días peores, pero bueno, esos son gajes del oficio, ¿no? Estamos aquí, yo ya vengo acostumbrado y sé que a veces el presidir o el dirigir una asociación, pues bueno, pues tiene un poco de todo, ¿no? Y al final tienes que asumir también que a veces te tienes que equivocar, ¿no? Cuantas más cosas haces, es más fácil que te equivoques. Eso es una cuestión estadística, ¿no? Entonces, uno asume que unas veces acertará, otras veces fallará, pero bueno, es ley de vida, ¿no? Hay que tirar para adelante y hay que creer en lo que se hace, hay que ponerle amor a lo que se hace. Y a partir de ahí, si alguna vez sale mal, pues bueno, pues ya se aprenderá. Lo importante es aprender, ¿no? Estamos aprendiendo de una forma constante y la mayoría de la gente luego cuando hay algún fallo tal, lo entiende, incluso a veces te arropa, ¿no? Sabe los pocos medios que tienes, que nosotros somos de cuando hay algo, pues nos tiramos a la piscina y entonces pues la gente te conoce, quien te conoce y tal, pues sabe que tiene que echar un cable y tal, y la verdad es que nosotros no nos podemos quejar. Por ejemplo, en el evento Hispanidad Cartagena, en esta ocasión, el primer año sí tuvimos más apoyo empresarial o institucional, pero este año ha sido muy escaso, ¿no? Pero gracias a que hemos tenido, bueno, los socios que tenemos, pues uno han colaborado con la cuota, que son 25 euros al año. Quien quiere, pues puede dar algo más para ayudar a hacer las actividades. Cuanto más presupuesto tengamos, pues más actividades se pueden hacer, ¿no? Tampoco es necesario para estar con nosotros pagar una cuota, o sea, el mayor activo son las personas, ¿no? Pero claro, lógicamente, si traes a Rafael Aita y está 25 días aquí y si organizas un evento como Hispanidad Cartagena o muchas de las actividades que hacemos, ¿no? O conferencias, si no tienes un mínimo de presupuesto, pues no puedes hacerla, ¿no? Entonces, gracias a esos compañeros con los que venimos trabajando, coordinando y tal durante ya varios años, pues se ha podido sacar este año Hispanidad Cartagena gracias al aporte voluntario. Me parece que ha sido el 50% del presupuesto ha salido de las cuotas o de las aportaciones voluntarias de los socios, que cuando se les ha explicado la situación, oye, mira, o sea, se nos generan unas determinadas expectativas, al final no se han cumplido, podéis ayudar, pues han ayudado. Yo no tengo ninguna queja y al final yo lo que veo aquí que es mucha más la gente que suma que la que resta. Y por otro lado, quería preguntarte, ¿cómo ves, vosotros que os estáis precisamente dedicando y centrando en esto, cómo ves a día de hoy el hispanismo? ¿Cómo ves ese sentimiento de fraternidad entre hispanos? ¿Crees que podría darse una unión hispana en un futuro por este tipo de labores? Porque vuestra labor es magnífica, lo que estáis haciendo, pero también hay otros que están haciendo labores similares. Ya no te hablo solo en plataformas como YouTube, como por ejemplo estoy haciendo yo, o como Brigada Antifraude, otros youtubers y demás, sino que también hay otras, ¿cómo llamarlo?, otras asociaciones, otras iniciativas, como por ejemplo el Parlamento Global Hispano, que también se está moviendo un poco en esa línea de crear una especie de fraternidad entre hispanos, de limar asperezas, que es que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero parece que nos hemos dedicado más a enfrentarnos entre nosotros que a vernos como iguales, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves ese hispanismo? ¿Crees que está creciendo? ¿Crees que va a ir a menos? ¿Crees que en un futuro podría darse esa unión? Yo creo que al final todos sumamos. Lo que haces tú, Paz, lo que hacen otras asociaciones, lo que hacemos nosotros, lo que hace
personas a nivel individual, respondiendo realmente, reuniéndose en los grupos de Facebook y respondiendo indigenistas, al final hay mucha gente sumando, ¿no? Y al final esto es como una ola, ¿no? Empiezas a golpear y al final el martilleo de la ola al final hace que el acantilado caiga, ¿no? Y yo creo que estamos en eso, es una batalla, pues una batalla cultural a largo plazo, a muy largo plazo. Para esto hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia y tener claro de que, bueno, que a lo mejor nosotros vamos a ver de forma clara los resultados, o a lo mejor lo verán nuestros hijos o nuestros nietos, pero al final la verdad prevalece, ¿no? Nuestro principal argumento es la historia, ¿no? Entendemos que ser hispanista es luchar contra la leyenda negra, y porque claro, y una vez que acabemos con esa leyenda negra, o por lo menos podamos estar en una situación de igualdad en el tema relacionado con la leyenda negra, que haya tantas personas que conozcan la verdad como las que no lo conocen, o sea, cuando llegamos por lo menos a una situación de equilibrio, entonces podemos construir una relación entre países más sana, ¿no? Porque eso de que, bueno, dicen, bueno, hoy en día vamos a unirnos con tal, y bueno, vamos a unirnos con México o con Argentina, digo, eso va a ser antes o después de pedir perdón. O sea, nosotros no podemos pedir perdón, porque si no estamos reconociendo unas circunstancias que no fueron así. O sea, la leyenda negra se crea en un momento en el que España, que tenía la mitad de población que Francia, estaba en guerra contra Francia, contra Suecia en según qué momento, contra Holanda, contra Inglaterra, contra los príncipes alemanes, contra los turcos y berberiscos en el norte de África y en la Europa Oriental. Estamos expandiéndonos en América, Filipinas, o sea, todo eso con la mitad de población que uno de los enemigos, ¿no? Que en este caso era Francia, ¿no? Entonces, y aún así la frustración que le ocasionaba a nuestros enemigos, el no poder ganarnos, pues lo originó el que, bueno, aprovechando que se inventaba la imprenta en aquella época, pues bueno, promocionar, digamos, fomentar la leyenda negra y hablando falsedades de España. El problema es que esas falsedades, pues se ha ido expandiendo a muchos otros países e incluso no la hemos creído aquí dentro en España, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la historia. Nosotros estamos hay varias delegaciones que ya están empezando a moverlo. Queremos que se extienda por todas las provincias que tenemos capacidad organizativa, el dar charlas en colegios. Se están ya planificando, se está contactando ya con colegios para que compañeros que tienen conocimientos amplios de la historia de España puedan ir a esos colegios y contarlo, ¿no? O sea, al margen de lo que podamos hacer nosotros en redes sociales o puedan hacer otras asociaciones, que aquí, como he dicho, que todo suma, es una labor encomiable. Yo me quito el sombrero por todos. Pero aparte de eso, pues bueno, también hay que tocar a nivel de colegios, el tema educativo es muy importante. Y bueno, y el día de mañana, si hay un gobierno, o sea, que generar entre todos una masa social, que el político vea que hay un interés real, que hay una cantidad de gente muy movilizada que vota en clave hispanista, y cuando el político entienda que somos muchos y que le interesa nuestro voto, pues entonces llevará propuestas a nivel educativo, llevará propuestas también a la radio televisión española o a otros medios de comunicación públicos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo yo creo que es crear masa social, el de todos, y esa masa social ya hará que el político pues tome iniciativas a nivel educativo y a nivel de medios de comunicación, y podamos llegar mucho más lejos de lo que estamos llegando ahora mismo, que estamos avanzando, por cierto, que estamos avanzando y merece la pena. O sea, si me preguntes, ¿merece la pena? Claro que merece la pena. O sea, si yo le estoy quitando tiempo a muchas cosas, por ahí, y como yo, pues muchos de mis compañeros, porque al final Héroes de Cavite, yo ahora mismo estoy aquí, pero son muchos los que se dedican a editar vídeos, los que editan carteles, los que coordinan el tema de conferencias, los que están en diferentes grupos de trabajo, en determinados grupos, dirigiendo determinados grupos provinciales. Es un trabajo de muchísima gente, un trabajo de hormigas, ¿no? Que bueno, que al final, como tú has reconocido, pues, bueno, se ven unos frutos que el día de mañana pues serán resultados tangibles. Pero bueno, ya estamos notando que hay una tendencia al alza dentro del hispanismo,
y que si hoy en día los políticos también en Hispanoamérica pues no están a favor de esta integración cultural y económica por la que nosotros estamos luchando, integración cultural y económica, pues también estamos sembrando allí porque tenemos grupos con los que colaboramos o que hemos fundado directamente ahí en Hispanoamérica, porque allí también se genera esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de unirnos, de contar la historia verdadera, porque, como decían en el documental España, la primera globalización, dice quien conoce que la lucha por el pasado es la lucha por el pasado es la lucha por el futuro, ¿no? Y entonces los resultados en parte están ahí. O sea, el documental más visto de España es España, la primera globalización. El año pasado fue el más visto. Entre los 10 libros más vendidos del año pasado, me parece que hay 3 que son de corte hispanista. Entonces, cada vez somos más, se nos hace notar, y eso gracias al trabajo de muchas personas, de muchas asociaciones, de muchos divulgadores como tú. Y bueno, yo creo que estamos aquí para sumar y esa es nuestra lucha, sumar para que el día de mañana el político también tome decisiones de gran calado. Mientras tanto, pues nosotros a lo nuestro, a crear masa social, a crear iniciativas y a crear puentes que unan lo que en un momento pues estuvo separado, ¿no? Y ahí el idioma español tiene una gran ventaja, ¿no? Hay mucha gente en Hispanoamérica que se está cuestionando y bueno, pues sí. O sea, a ver, el acento de Colombia o de Ecuador puede ser el acento entre un andaluz y un gallego. O sea, que no hay, se ha creado una América artificial, por así decirlo, dividida en muchas repúblicas que si bien hay que aceptar la realidad, ¿no? Que son países independientes, pero bueno, por lo menos en lo cultural, en lo económico y en lo político, como países yo creo que deberíamos estar más unidos y nosotros por lo menos estamos sembrando en esa línea. Pero Ángel, ¿por qué crees que los españoles somos, no voy a decir si los que más, pero somos de los que más al menos nos hemos creído esa leyenda negra que atormenta nuestra historia hasta el punto casi de padecer un autoodio, como muchos dicen que sufre España? Bueno, yo creo que los que odian a España puede ser un 20% de la población actual. La gente que la odia. Un 20% de los españoles, dices. Sí, un 20%, puede ser 1 de cada 5. Que, bueno, más o menos te puedes imaginar de dónde sale, ¿no? Pero yo creo que solamente el resto de la gente se lo cree, pero por desconocimiento. Yo creo que si tú se lo explicas, lo entiende. Porque yo ya lo explico a algunas personas. Lo que pasa es que también hay ese interés, ¿no? Hay mucha gente que sí, le cuenta la leyenda negra y tal, y le dicen, no, es una leyenda negra porque esto, pues lo que hay, como hemos comentado, pues resulta que a España no se le podía derrotar en el campo de batalla y había que inventarse una mentira contra ella, ¿no? Que nos denigrara y que nos perjudicara, ¿no? Que genera un sentimiento de rechazo, ¿no? Que es lo que es la leyenda negra. Entonces, tú le explicas eso y realmente no les interesa, ¿no? Porque ellos en principio lo que quieren, hay mucha gente que lo que quiere es quedar para tomar cervezas o para salir adelante, para trabajar para sacar a su familia y realmente no le interesa, pero al mismo tiempo que no le interesa que tú le cuentes la leyenda negra, tampoco le interesa el que le cuenta algo relativo, o sea, el quien fomenta esa leyenda negra, tampoco le interesa, porque yo a esta misma gente le dice, se cree en la leyenda negra, pero por otro lado le dicen, bueno, ¿y a mí? ¿Eso qué me importa? Si eso pasó hace mucho tiempo, ¿qué culpa tengo yo? Entonces, es una situación un poco intermedia, ¿no? O sea, están los que fomentan la leyenda negra, estamos los que luchamos contra ella y está, pues bueno, hay una masa de población, que es la mayoría de la gente aquí en el país, que si bien sí se cree la leyenda negra porque tampoco ha tenido opción a través del sistema educativo, de los medios de comunicación, de conocer una realidad, pero tampoco le interesa mucho que lo haga sentir culpable por algo que a ellos ni le va ni le viene, ni les pasó, que pasó hace mucho tiempo y que ellos no van a cargar lógicamente con esa carga, ¿no? Se ríen de si alguien le dice que bueno, que tú eres culpable porque resulta que tu antepasado fomentaron tal, y bueno, eso pasó hace mucho tiempo, a mí que me va a dar, ¿no? Entonces yo creo que más bien una situación de que hay una masa social que bueno, que en principio sí se cree la leyenda negra porque tampoco ha conocido otra cosa, pero que tampoco le interesa mucho el denigrar a España, ¿no? Y entonces en ese porcentaje, no en el 20%, sino en ese porcentaje de masa, que no sabría decirte cuánto es, porque tampoco sé cuántos somos los hispanistas, yo creo que a lo mejor puede ser que los que conozcamos la realidad de España puede ser una de cada 10 personas en España, o a lo mejor como mucho un 20%, que conozca algo o una parte, no estoy hablando ya de hispanistas, sino que conozca un poco la realidad
yo creo que puede ser un 10%. Yo creo que hay un 70% ahí en el que podemos avanzar y bueno, y en eso estamos. Bueno, aquí matizar una pequeña cosa que a mí, pues yo como intento siempre divulgar la historia de España y en muchas ocasiones mi labor es desmentir esa leyenda negra que recae sobre la historia de España. Bueno, y una de las cosas que veo es que se intenta precisamente, vamos a decir, juzgar desde el prisma moral actual o desde la moralidad y desde la ética actual. Se busca juzgar hechos que ocurrieron hace 500 años. Es decir, yo me esfuerzo en desmentir la leyenda negra, pero es que aunque fuese cierta la leyenda negra, es decir, aunque pasasen todas esas cosas que los negrolegendarios dicen que los españoles hicieron, que no hicieron, pero aunque fuese cierto, tú no puedes condenar desde un juicio moral algo que pasó hace 500 años porque las cosas se vivían de una manera diferente. Y voy a poner un ejemplo que se suele entender bastante bien. Hace 40 años, estamos hablando de los años 80 en España, era habitual que si un niño venía con unas notas que había suspendido, vamos, en el colegio, y llegaba a casa con esas notas, pues o su padre o su madre pues le diesen un azote, una bofetada o lo que fuese. Eso pasaba antes. Y hoy día es impensable, o casi impensable. Vamos, los padres ya es raro, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente que antes se hacían unas cosas y ahora se hacen otras porque cada persona es el producto de su tiempo. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Ni el padre de antes que le daba un bofetón a su hijo era un mal padre, ni el padre de ahora que no le da tiene por ello que ser un buen padre. Es decir, no tiene nada que ver, ¿vale? Cada persona es producto de su tiempo. Pues con los españoles de hace 500 años pues pasaba lo mismo. Es decir, yo entiendo que se puedan juzgar cosas que han ocurrido en el siglo XX, como pueden ser los sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, los sucesos ocurridos durante la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Ese tipo de cosas sí se podrían, de alguna manera, juzgar, aunque también teniendo cuidado, porque estás hablando de historia, no estás hablando de actualidad, con lo cual lo que tú opinas ahora no es lo mismo que opinaba la gente en su momento, que es lo que les lleva a actuar de una manera. Por ello, entonces, me llama mucho la atención porque claro, los españoles obviamente no fueron perfectos. Y harían sus cosas como todo el mundo. Yo lo que defiendo es que lo hicieron mejor que el resto. ¿Significa eso que no hicieron nada malo? No. No significa que no hiciesen nada malo. Pueden hacer cosas malas, pero esas cosas no deben juzgarse desde el prisma moral actual. Deben compararse con lo que hacían otras potencias en unos territorios más o menos similares, en un periodo de tiempo más o menos similar. Por eso me permito el lujo de compararlo con Francia, de compararlo con Holanda. En el siglo XIX ya podemos hacer incluso comparativas con Estados Unidos, en el siglo XX incluso. Entonces, claro, ahí es donde realmente uno puede otorgar un juicio de valor real, que es comparando con lo que se hacía en ese momento. Compararlo con los, claro, porque alguno dice que es que mira lo que hicieron en las minas de Potosí, pues sí, me parece muy bien, si es que eso no es algo que vaya a favor o sea, en contra del hispanismo, perdón. Eso es historia y es lo que hay. Entonces, lo suyo sería juzgarlo, pues, como historia. Bueno, yo en mi caso porque soy historiador, entonces yo lo juzgo como historiador, es historia, entonces para mí lo que me importa es sacar lo que ocurrió y cuando no se sabe lo que ocurrió, intentar sacar la conclusión más certera posible con los medios que tienes en ese momento, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que incluso se está fomentando, no sé si es por esta cultura posmoderna, a lo mejor aquí coincides conmigo, Ángel, del victimismo, de los ofendiditos que dicen y demás, que parece que de alguna manera pues tenemos que buscar una manera de martirizarnos, de encontrar un culpable para algo que no me afectó, pero da igual, pero pues como mis antepasados sufrieron los tejemanejes de tus antepasados, pues ahora yo estoy mal por eso, que no es cierto, pero bueno, y en consecuencia tú, que no tienes nada que ver, me tienes que pedir perdón. No sé si tú también tienes esa sensación. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, no se pueden juzgar hechos pasados con la mentalidad de hoy, ¿no? Y luego encima de todo, por ejemplo, los vikingos, entonces el cine es algo romántico hablar de los vikingos. Claro. Y no dejaban pie, no que dejan cabeza sobre cuerpo, ¿no? Por donde pasaban. Entonces, claro, son situaciones surrealistas. Si empiezas a comparar, pues dices, bueno, pues aquí hay algo más, ¿no? Hay un porcentaje de gente, porque lo primero de todo, yo creo que no hay que buscar. Sí, puede ser que haya enemigos fuera, bien, pero los principales enemigos están dentro de las fronteras, ¿no?
hay gente que le interesa que no estemos orgullosos dentro de España, que no estemos orgullosos de nuestra historia, que no estemos orgullosos de nuestro pasado, que no estemos orgullosos de ser españoles. Y entonces hay gente con muchísimo presupuesto, con muchísimo dinero y con muchas redes para que eso no suceda. ¿Qué pasa? Que si la gente sabe realmente la historia, conoce realmente la historia y realmente la arqueología está de nuestra parte, la arquitectura, la arqueología, pues, por ejemplo, hay un documental que se llama Una arteria del imperio que desmiente la leyenda negra. O sea, en la Catedral de Panamá, cuando fueron a ver, tú sabes que las catedrales siempre se han enterrado aquellas personas que tienen una capacidad económica superior, ¿no? Pues en la Catedral de Panamá encontraron que había más mujeres que hombres y había de todas las razas, ¿sabes? Había negros, blancos, mestizos. Bueno, pues no había una separación como intentan plantear que hubo, ¿no? Sobre que se hicieron cosas bien y cosas mal, pero eso siempre, ¿no? Por ejemplo, nosotros en una ocasión organizamos un debate en Eroticavite, organizamos un debate entre hispanistas e indigenistas en una universidad en línea, todo en línea, ¿no? por Zoom, en una universidad en Tabelica, en Perú, en el sur del Perú, la zona, digamos, que está ahora más caliente, ¿no? La zona indígena. Pero indigenista, mejor dicho. Planteándolo de un concepto político, no del indígena, sino del indigenista como concepto político. Bueno, pues el caso es que, bueno, contamos con 3 ponentes hispanistas y hubo 3 que eran legendarios, indigenistas. Bueno, uno de ellos, de los hispanistas, era Rafael Aita, capitán Perú, y yo creo que se ganó por calle, porque yo creo que los indigenistas no esperaban que hubiera un conocimiento de la cultura anterior a la llegada de los españoles tan amplia como podían tener Jorge Chauca, de aquí de España, o Rafael Aita, capitán Perú. O sea, yo creo que se quedaron, porque claro, ellos lo que ponían, por ejemplo, ellos ponían algunos ejemplos concretos, y al final lo que vale, o sea, tú no puedes jugar 300, 400 años por un día, por un año, por un rey. Tú tienes que jugar 300, 400 años en conjunto. Tienes que jugarlo en conjunto, porque si no, siempre vas a poder sacar algo negativo. Es como si tú te pones a jugar esta época solamente por un día. No, tú tienes que jugar los 300, 400 años que estuvimos juntos en conjunto. ¿Se haría alguna cosa mal? Por supuesto. Pero yo creo que se hicieron muchísimas más cosas bien que mal, ¿no? Es como si ahora mismo, bueno, no sé, en México, porque como está el narco, pues del norte, pues imagínate que hay menos narcos, que no lo sé, que en el sur y deciden separarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la capital están haciendo las cosas mal, pues nos separamos, no tiene sentido. Pues lo mismo, a ver, las independencias tenían que llegar, o sea, vamos a ver, eso ha pasado a lo largo de la historia, pero de una forma, o sea, más tarde, más organizada y creando un vínculo en común, no creando un odio en común como actualmente tenemos. El ejemplo claro de que no se hizo ningún genocidio es porque los sitios donde, los primeros lugares donde llegamos a estar, incluso llegamos a utilizar para producir plata o donde nos llegamos a sentar es en Mesoamérica hasta Zacatecas, por ejemplo, y luego en el caso de la zona inca, de la zona de Perú, Bolivia, o sea, Potosí está en Bolivia y donde más población indígena hay, autóctona, es precisamente alrededor de Potosí. O sea, si se hubiera llevado de una forma indiscriminada a la población originaria a trabajar esas minas sin unas garantías de salud o tal, se hubieran exterminado. Es como si tú necesitas madera y pues todo lo que hay alrededor pues está talado, ¿no? Pero sin embargo aquí no. O sea, donde más población indígena hay precisamente es donde estaban las minas de Potosí, que eran las más famosas, en Bolivia. O sea, que no se produjo ningún exterminio, ningún trabajo forzoso y tal. Que la vida era dura, ¿vale? Pero también era dura en España, era dura en Europa. Y según Humboldt, ganaban más en Europa que trabajando en las minas de Alemania. O sea, la vida dura era en todos sitios. Pero dentro de eso, si te fijas, alrededor de Potosí, entonces más población indígena hay. La zona esta de alrededor por la zona de Cuzco, Potosí, toda esa zona del altiplano. O sea, de genocidio ninguno. Y donde primero se llegó en el continente, que es donde el primer contacto que tuvimos ya dentro de la América
territorial del continental, mejor dicho, es en Mesoamérica. O sea, donde más población precisamente indígena hay también, o más que mestiza incluso, en México, es en la zona de Mesoamérica, o sea, de México, sobre todo alrededor de la Ciudad de México. Entonces, no se produjo un choque cultural en el que una civilización arrolló a otra, como ha pasado con otros pueblos, ¿no? Como los anglosajones, sino hubo un mestizaje, que es uno de los valores, una de las banderas de la hispanidad. Hubo un mestizaje de una mezcla de la cultura autóctona con la española, ¿no? Y gracias a ese mestizaje pues han nacido los pueblos que son hoy en día, son pueblos mestizos que no se pueden entender sin la llegada de los españoles. España globalizó América con un mismo idioma, porque se pueden comunicar todos en el mismo idioma. Se respetó a las lenguas autóctonas. El quechua se sigue hablando, no tal. O sea, bueno, vamos a ver, no hubo un choque cultural, hubo una integración cultural, ¿no? Y gracias a eso, pues, surgen los países actuales, ¿no? Y la prueba es que muchas ciudades patrimonio de la humanidad están en América, ¿no? En donde estuvieron los ingleses, los holandeses, los franceses, no hay, fueron imperios, digamos, extractivos. España generó parte de los beneficios, gran parte de los beneficios de la Oro y la Plata se quedaban en América para hacer caminos, como el Camino Real de tierra adentro, por todos conocidos, caminos y, bueno, hospitales. Hernán Cortés, con su fortuna, lo donó para hacer un hospital, ¿no? Lo primero de todo. O universidades, ¿no? Entonces, fuimos un imperio generador y yo creo que al final tienes que valorar en conjunto. Si se hizo algo mal, claro, se sigue haciendo ahora mismo. Que hay alguien que no respetara las leyes, porque las leyes protegían a la población autóctona. Que hay alguien que no las respetara, se respetan hoy con todos los medios y con todas las tecnologías que hay, tanto en España como en... mira la sentencia, ¿no? Aquí en Cataluña, tiene que dar un mínimo de horas en español y no se respeta, ¿no? Aquí en España, ¿no? O ahí en América, pues bueno, pues también pregúntale a cualquier americano si se cumplen todas las leyes en su país, ¿no? O sea, a pesar de la tecnología, de los avances que hay hoy en día, hoy no se cumple, y en aquel momento pues habría algunos que se saltarían esas normas, ¿no? Pero dentro de todo lo que cabe, efectivamente, tú puedes comparar con lo que sucedía en aquella época, pero no con lo que sucedía, no con el mundo actual de los derechos humanos. Tienes que comparar con lo que sucedía en aquella época. Y yo creo que explicando esto a la gente, en medios de comunicación, en el sistema educativo, vamos a dar un salto bestial, porque ahora mismo, pues, nosotros hacemos lo que podemos, tú haces lo que puedes, otras asociaciones hacen lo que pueden, personas a nivel particular. Pero yo creo que es muy importante llegar al sistema educativo, llegar al cine de forma masiva y llegar a los medios de comunicación públicos para dar a conocer la realidad, ¿no? Y yo creo que cuando la gente normal, que no está... que no tiene un prejuicio contra España o contra lo que hizo España, que simplemente va a su día a día, que tampoco tiene a lo mejor mucho tiempo para escuchar programas o para leer libros, y de repente está tranquilamente en casa y ver el telediario que hablan de determinada, hablan de Elvira Roca o de Marcelo Gullo, de Luis Gorchotegui, pues a lo mejor le surge el interés, se compra el libro, o a lo mejor ve más documentales. No sé, yo creo que esta es una batalla que merece la pena luchar por ella, ya te digo, y yo y mucha gente nos estamos dejando muchísimo tiempo, y si no creyéramos que la vamos a ganar, no nos quitaríamos el tiempo de otras cosas, porque solamente se dice una vez. Si no creíamos si no creíamos esto, no se lo dedicaríamos este tiempo, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es construir, dejar los cimientos, ¿no? Para que otros sigan y puedan seguir con ese trabajo, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? La Hispanidad es un proyecto global que incluye a 500 millones de personas que tenemos una lengua, que tenemos el español como lengua materna, a 100 millones más que lo entienden, ¿no? Y al final es un movimiento, no es nada racial, es un movimiento cultural, y en eso estamos. Bueno, algunos de los invitados que hemos tenido, como Marcelo Gullo o Federico Santaella, han afirmado que hay un interés político por fragmentar a los hispanos, balcanizarlos, enfrentarlos entre ellos, que no lleguen a desarrollar esa conciencia de unidad o de fraternidad, porque eso podría generar un nuevo bloque, que sería ese bloque hispano,
que empezaría a tener peso a nivel internacional. Entonces, claro, competiría con las potencias existentes. Entonces, ahora yo te pregunto, Ángel, ¿tú crees que esto es así? ¿Crees que hay un interés por enfrentarnos, por balcanizarnos de alguna manera? Y por otro lado, ¿crees que ese proceso balcanizador que ya se ha dado en el mundo hispano y sigue dándose, está afectando ya más concretamente dentro de España? ¿Crees que se está buscando balcanizar España? Empiezo por esta última. A ver, yo claramente, o sea, los movimientos separatistas que hay en Cataluña, en el País Vasco, los partidos que abogan por eso, es lo mismo que los movimientos que también intentan hacer lo mismo en América, ¿no? Hay ciertos movimientos que quieren separar el norte de México del sur, también pasa en Bolivia. En Perú lo estamos viendo, ¿no? Que hay un interés entre el Perú de Lima hacia Ecuador, ¿no? Que es más mestizo, por así decirlo, y algunos indigenistas que promueven, digamos, la pureza de la raza, ¿no? Es sorprendente que en el siglo XXI que nos encontremos a indigenistas, pues eso, fomentando una única raza, una única cultura en países que son totalmente mestizos, ¿no? Entonces, bueno, también en la Araucanía está la cosa también un poco que quema, ¿no? Que arde o que quema, ¿no? Entonces, hay ciertos intereses, sí, en dividirnos. No sé hasta qué punto nos consideran tanto un problema, la verdad es que no sé hasta qué punto nos pueden considerar un problema. El caso es que sí les viene bien para desviar la atención. A ver, me explico. El presidente de México, que tiene antepasados españoles, se dedica a promocionar la leyenda negra contra España, ¿no? Y a lo mejor lo que le interesa es hacer ruido para que no se hable de otras cosas que interesan más en México. Entonces necesitan desviar la atención. ¿Cómo desvían la atención? Por ejemplo, si su hijo resulta que no ha trabajado en la vida o que ha trabajado poco y resulta que tiene una mansión en San Antonio, Texas, la prensa se puede preguntar de dónde ha sacado el hijo del presidente de México los bienes necesarios para tener esa mansión si nunca ha trabajado tal, ¿no? Pues en vez de que se hable de eso, pues el presidente coge, arremete contra España, intenta desviar la atención para que los medios de comunicación en su país saquen esa noticia contra... O sea, en vez de que hablen de su hijo, de la corrupción de su partido o la familiar, pues que hablen contra España. Digamos que lo utilizan como saco de boxeo, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida en que más mexicanos conozcan la realidad y llegará un momento que, a ver, que puedes engañar una vez, dos veces, pero ya tres veces ya es que es muy evidente. O sea, habrá mexicanos que digan, no estás tomando por tonto. Entonces, cuando en las encuestas el presidente de México vea que la población considera que le están tomando por tonto cada vez que él tiene un caso de corrupción dentro de su partido o alianzas con el narco o con quien sea, pues que tiene que desviar la atención contra España, porque contra Estados Unidos no lo desvía. Estados Unidos perdió la mitad de su territorio contra Estados Unidos, ya ellos no lo mencionan, ¿no? O sea, ataca a quien puede atacar, ¿no? Que es España. Entonces, bueno, pues en la medida que la población de México, a través de asociaciones que hemos ayudado a fundar, como México Hispano, o otras personas o iniciativas, pues se conozcan esa historia común, pues digamos que cambiarán el discurso porque ya el político, los asesores le dirán, mira, no vuelva a utilizar otra vez a España porque la gente ya considera que le estás tomando el pelo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también cuando surge Ecuador o Colombia, bueno, pues surge porque un determinado general o político decide, pues a partir de hoy nos vamos a llamar de tal manera. ¿Qué base histórica tiene eso? Ninguna. Perdón. Entonces tienen que justificarse, o sea, tienen que inventarse un enemigo que es España, ¿no? Para justificar, porque en su momento pues hubo una serie, bueno, siempre ha existido en España, ¿no? Dos bandos, ¿no? En la historia siempre han existido dos bandos y en este caso pues estaban los realistas, ¿no? En su momento pues estaban los realistas y estaban los patriotas, ¿no? Que querían separarse. Realmente la población autóctona se mantuvo, no quería entrar en esta batalla, ¿no?
Pero bueno, al final la situación de España era la que era, no podíamos mandar tropas, Inglaterra sí mandó a favor de los independentistas, aparte había terminado las guerras napoleónicas, bueno, muchos aquí europeos, algunos europeos se alistaron en beneficio, bueno, no tenían nada que hacer aquí y allí como le ofrecían quedarse con el fruto del pillaje, pues se dedicaron con los independentistas pues, a saquear América, ¿no? Se saqueó. La independencia supuso el saqueo, ¿no? de América. Porque había gente que quería tener una serie de privilegios. No luchaban por unos derechos históricos, sino por unos privilegios. Pero claro, eso a la masa, decirle a la masa que ha empobrecido, que has endeudado América, se ha endeudado el país por un interés personal, porque lo que tú querías era es quitarle las propiedades a otras personas que te caían mal, querías tener más poder, pues claro, eso no tiene muy mala venta, ¿no? Entonces, pues tienen que inventarse pues una realidad distinta contra España. Y en el caso de Estados Unidos, a ver, ellos no quieren cargar sobre su bandera el exterminio de las poblaciones autóctonas, pero como en las películas de vaqueros indios, pues bueno, ellos no querían cargar aunque Hollywood hasta hace poco ya está vendiendo otra realidad, ellos han cargado contra, digamos, una parte de la América anglosajona, no vamos a decir toda, pero a una determinada élite. Y también una determinada élite hispanoamericana que ha ido a vivir allí y ahora son, como también nos pasa en Cataluña, ¿no? Con el caso de algunos andaluces, ¿no? Que luego son más catalanes que los que de allí de toda la vida, que a veces les sorprenden a los mismos catalanes de allí, que hay algunos hijos de andaluces que es separatista total, ¿no? Pues en Estados Unidos pues pasa lo mismo, también algunos hijos de inmigrantes hispanoamericanos que están allí, pues bueno, pues también han cogido la bandera de España, el genocidio y tal, pero cuando realmente el genocidio lo hicieron primero en los actuales Estados Unidos, lo hicieron los ingleses y después fue los Estados Unidos. Pero como no quieren cargar con esa sangre en su bandera, pues intentan echarnos la culpa a nosotros, ¿no? Que fue España quien exterminó a la población autóctona cuando eso no es así, ¿no? Entonces, esa es otra de las batallas que tenemos con nuestro grupo de trabajo ahí en Estados Unidos. Ahí estamos coordinando lo que es Amigos of the Spanish Heritage, que estamos sumándonos varias asociaciones hispanistas con sede allí en Estados Unidos, con una base amplia en Estados Unidos. Y bueno, poco a poco vamos avanzando porque son muchos frentes. Realmente la leyenda negra es algo que aquí en España viene muy bien para quien no quiere que nos sintamos orgullosos como país, ¿vale? Y fuera, pues para justificar el por qué nacen determinadas naciones o para culparnos de algo que si la gente no supiera realmente lo que pasó, quién exterminó a los indios en Estados Unidos, pues las culpas caerían sobre otros. Debido a vuestra asociación, Ángel, imagino que tratas habitualmente con gente de países hispanos en América, ¿no? Y ya me surge la curiosidad para ir cerrando el programa. ¿Cuál crees que es el país donde más está resurgiendo esto del hispanismo? Te va a parecer, llevo ya 3 años barriendo las redes sociales localizando hispanistas, ¿vale? Y estoy hablando de que he intentado contactar con miles de personas. Te va a sorprender, pero es México. México es donde más fácil me es encontrar hispanistas. Pues fíjate que yo pensaba que era Argentina, pero bueno, si dices... Argentina no se ponen de acuerdo entre ellos. Me cuesta mucho trabajo, están muy, muy divididos, ¿no? Entonces, no... En Argentina, digamos que vendría a ser el tercer país. El primer país es México, el segundo vendría a ser Perú y el tercero vendría a ser Argentina. Donde más fácil, yo ahora mismo, si imagínate que tengo una semana que no tengo que hacer otras cosas, que eso es imposible, realmente cuando tengo para esto tengo algunas horas a la semana, pero para localizar hispanistas, si le dedicara alrededor de 5 horas a México, podría encontrar alrededor de 10-12 hispanistas que podría sumar a la causa. Luego van a grupos de WhatsApp y en esos grupos de WhatsApp nos organizamos, porque luego tenemos grupos también de WhatsApp que van por provincias. También, no solamente aquí en España, sino en Estados Unidos, en este caso, en México también tenemos con los compañeros de México Hispano, pues en 7 u 8 estados, grupos,
por si se organiza alguna actividad presencial, como por ejemplo el Día del Español en el Mundo, que lo organizamos en muchísimos sitios, por el 12 de octubre. O sea, la realidad es que lo que intentamos, en Argentina también tenemos grupos, en Rosario, por ejemplo, en la Casa de Murcia de Rosario, que los compañeros hispanistas de allí, pues llevamos de España la primera globalización, gracias a José Luis López Linares, y que el Centro Murciano nos dejó también el espacio, Centro Murciano en Rosario, Argentina, nos dejó el espacio para poder proyectar la película. Y luego, como Marcelo Julio está allí, pues dio una charla, ¿no? Y bueno, y en Perú también estamos en diferentes provincias, en nuestro caso, pues por ejemplo, en Arequipa, que es la segunda ciudad del país, no solamente en Lima, ¿no? Y en otras ciudades, ¿no? O bien nosotros de forma directa o bien colaborando. Y en Colombia, pues el otro día, ayer mismo, creamos los grupos en Cali y en Medellín, ¿no? De tal manera que la gente que iba cerca se conozca, que quede para tomar una cerveza, para hablar de proyectos y tal, y al margen de coordinarnos también por Zoom, que está bien, o por WhatsApp, pues también de una forma presencial, porque yo creo que los hispanos necesitamos vernos, tocarnos. Al fin y al cabo, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Que nos separa un océano, nos une pues la forma de ver la vida, la forma de amar, el mismo idioma que tenemos, o sea, es una forma de ser muy parecida. Pues Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Espero que la Asociación Héroes de Cavite siga creciendo y que sigáis con vuestra labor. Ya sabes que en este canal estás invitado siempre que quieras venir, lo tienes a tu total disposición y en todo lo que pueda ayudaros, no tenéis más que pedírmelo. Por cierto, a todos los que estáis viendo este vídeo, os recomiendo visitar la web de Héroes de Cavite. Bueno, si quieres decir tú la web, yo he entrado en la héroesdecavite.es y aparte también en el canal de YouTube de Asociación Cultural Héroes de Cavite. Supongo que también tenéis Instagram o Facebook, no sé si os manejáis en Sí, estas redes. estamos en prácticamente todas las redes sociales, efectivamente, poniendo Héroes de Cavite en buscador, te lleva a nuestra web. Es más, si pones hispanidad, la tercera opción, que por lo menos es la que me salía hace un par de días, si pones la palabra hispanidad en el buscador, te lleva como tercera opción, dice que la primera es un medio de comunicación que se llama Hispanidad, que lleva muchísimos años, la segunda es Wikipedia, la tercera es Hispanidad Cartagena. Y entonces lo que te explica qué es la hispanidad. O sea, cuando la gente ponga en internet hispanidad, de Wikipedia, no sé yo si fiarme, tengo que revisarlo. El otro es un medio de comunicación y realmente lo que aparece es Hispanidad Cartagena y además aparece un artículo, o sea, no aparece el evento en sí, la página que aparece es la de qué es la hispanidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces, pues bueno, pues estamos en las redes sociales, que nos buscan, que se sumen a nuestro proyecto, que es un proyecto que merece la pena, por la que merece la pena luchar y bueno, pues tenemos las puertas abiertas a aquellas personas que quieran unirse a los grupos de trabajo que tenemos en Héroes de Cavite. Perfecto, pues muchísimas gracias Ángel, estamos en contacto y a todos los que nos estáis viendo ya sabéis que podéis seguirles, podéis visitar su web, podéis buscar información, podéis uniros directamente a su asociación, bien sea porque queréis estar al tanto de los eventos y conferencias que van organizando. No sé para cuándo tenéis pensada la siguiente, Ángel. Bueno, ahora mismo así a gran escala tenemos la gira con Rafael Aita, Capitán Perú, que vamos a estar 25 días de gira por España, el Día del Español en el Mundo, que también vamos a organizar muchas actividades, y luego, pues, bueno, algunas conferencias sueltas que ya estamos viendo para Sevilla, para Madrid, para aquí también, para la región de Murcia. Bueno, los grupos van en Asturias también, lo están viendo, en Alicante, bueno, en Valencia, bueno, en Barcelona también. Bueno, estamos viendo posibilidades de organizar actividades en unas están ya más o menos cerradas y en otras están en previsión, pero lo que así a gran escala, y bueno, recomiendo que sigan la gira de Rafael Aita, Capitán Perú, merece la pena, como tú bien sabes, merece la pena seguirlo, conocerlo y bueno, pues a ver también si nos conocemos en alguno de estos eventos que tenemos por la geografía de España. Por supuesto, contad conmigo, hacedmelo saber, sobre todo me interesa mucho conocer personalmente a Capitán Perú, por lo menos para que me firme su libro, que la verdad que me ha encantado y me cayó súper bien él cuando estuvo aquí en mi programa, así que ya solo me queda conocerlo personalmente. Pues el 25 de febrero hacemos la presentación de la gira en el Centro Asturiano de Madrid. El 25 de febrero, sábado, a las 6:30 de la tarde empezamos y bueno, también vamos a tener a José Luis López Linares, vamos a tener
a Javier Santamarta moderando las conferencias, otro grande, y bueno, pues también a Emilio de Venezuela Provincial y a César Pérez Guevara, también de venezolano, que está viviendo aquí en España, un gran comunicador. O sea que merece la pena esas jornadas de Surhispanidad y Leyenda Negra que vamos a hacer en el Centro Asturiano de Madrid el 25 sábado, 25 de febrero. Os esperamos a todos allí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ángel, allí estaremos. Muchas gracias.